Amigos, bienvenidos a Radio Cultura, bienvenidos a La Máquina de Pensar. ¿Cómo andan? Espero que anden bien. Arranca un nuevo programa aquí en La Máquina de Pensar. Bueno, después de una semana pasada en que logramos digo yo, porque llegamos a los 13 años y ya arrancamos el número 14. Este programa es especial y este programa comienza, amigos, de esta manera. Esto quiere decir, amigos, que estamos con El avión de papel, una edición especial de la columna de literatura infantil y juvenil que dirige Johanna Holt desde Maldonado. Johanna, ¿estás ahí? Estoy acá, ¿cómo andás, Pablo? Esperando acá a despegar el avión de papel. ¿Cómo andás? Lo más bien, esperando la versión extendida con una invitada de lujo. Una invitada de lujo, ¿a quién trajiste? Porque estamos aquí en teléfono y no sé quién está. Está Ana María Babosi, nada más y nada menos, que esta maestra, ¿Cómo pionera de andás? hablar. Quiero Sí, vamos a saludarla. Ana saludarla. María, Sí, ¿cómo sí, sí. andás? ¿Cómo estás, Pablo? ¿Qué tal tanto tiempo? Tanto tiempo, qué bien escucharte. Me encanta. Y hola, Johanna, también. Saludos a Hola, los buenas dos. tardes, Ana María. Buenas tardes. Muy bien. Sí, Bueno, aquí muchas estoy. gracias por aceptar este ratito en nuestra columna, porque, bueno, es el tercer año que estamos despegando con el avión de papel, con temas de literatura infantil y juvenil, y que teníamos en el debe para conversar contigo, porque, bueno, no hablar contigo en Uruguay es como desmerecer todo tu trabajo, pionera en la promoción de la LIG, desde varios ángulos, ¿no? Desde varios ángulos. Mm, Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, no sé, estoy atenta a lo que me quieran preguntar. Por supuesto, hace muchos años que estoy en esto y ustedes son muy jóvenes, lo cual a mí me gratifica mucho el que se puedan ocupar de lo que ha sido en parte el pasado, ¿no? Que es muy bueno recordar, tener memoria de los trabajos que se han hecho ya en nuestro país para la LIG, ¿no? Por la LIG y para la LIG. Sí, la literatura infantil y juvenil, digamos, uno no siempre es consciente de la evolución que hubo en este país desde la década del 90 hasta, bueno, como estamos en el 2023. Hubo una gran evolución antes del 90. Bueno, va a hablar obviamente Johanna, que es la especialista, pero yo quería decir que Ana María Babosi, desde todos los frentes, ¿no? Desde la referencia periodística, ¿no? Desde los medios, desde la librería, ¿no? Libruras, ¿no? Sí. Con las actividades. Sí, es decir, creo que desde el 90 podríamos hablar de que se encara de otra forma, es decir, se hace más visible el tema de la literatura infantil. Pero por supuesto, en mi caso, viene desde mucho más lejos y está relacionado no solo con mi carrera como docente y especializada en aquello que se llamaba educación preescolar, sino por el hecho de ser bibliotecóloga, Ah, mira. que Exacto. ya desde el 1962 yo empiezo a trabajar en una biblioteca escolar, que era la del Instituto Crandon, y ahí es donde yo tomo contacto por primera vez con el maravilloso mundo del libro infantil, que en el caso de aquellos años tenía muchísimo peso el material en inglés, con todo lo que era la producción editorial de Estados Unidos e Inglaterra. Y por supuesto, desde ese 62 hasta el momento en el que en dictadura dejo más magisterio para entrar en Biblioteca Nacional y la creación de la sala infantil, hay todo otro proceso que es el de construir en parte un espacio donde los libros y los niños y los libros se juntaran de una forma muy libre a pesar del momento histórico. Y ahí va, Bueno, son como, estás nombrando ciertos mojones en tu vida, pero bastante importantes que luego te incentivaron o te inspiraron para seguir desarrollando todo lo que estás haciendo. Por ejemplo, eso de tu actuación en la biblioteca del Crandon fue una experiencia, por lo que relatás, bastante importante para darte cuenta de lo tan atrás que estábamos en la publicación en Uruguay, ¿no? exacto. Es decir, hay una cosa que por el hecho de ser vieja, octogenaria, reivindicar lo que ya estaba hecho. Si yo pienso que
lo que era biblioteca para niños en nuestro país, en mi época de niña, estaba solamente el referente del Castillito, con una figura, con gente muy importante que hizo cosas muy maravillosas y quizás únicas en América Latina en su momento, por los años 40. Por otro lado, lo que no existía era la estructura, que no existía y sigue sin existir, la estructura de biblioteca dentro de una institución o biblioteca referente pública de acceso a la comunidad entera, ¿no? Por lo tanto, lo que recibíamos eran los libros de la escuela o los libros que había en casa. Y sí había una propuesta en aquel momento que fue maravillosa y que está un poco olvidada y que no debe olvidarse, que fue la producción nacional por parte de primaria de la revista El Grillo. Yo recuerdo el día que me regalaron el primer Grillo, el número 1, y yo estaba en segundo año de escuela, lo que significó para mí esa revista, que era maravillosamente ilustrada, a todo color y con una, digamos, una propuesta que empezaba con un cuento tradicional de los más maravillosos, seleccionados especialmente, y pasaba por una cantidad de ítems distintos que hacían que el niño que recibía aquello, que de pronto no lo terminaba de leer todo, pero iba a la casa, recibió un impacto muy grande en lo que tiene que ver con lectura para él o para los niños y una producción estética como objeto que fue muy importante. Y no olvidemos que llegaron a ser hasta 80.000 y 100.000 ejemplares de la revista El Grillo. Eso marcó mi infancia. Y por supuesto, eso te queda como un referente único. Y lógicamente, si a mí me preguntas qué es lo que marcó mi infancia, fueron los cuentos tradicionales, tanto aquellos que leí como los que contaba mi abuela o mi mamá. O sea, esos dos puntos que son fundamentales para me parece a mí, ¿no? Para enmarcar a lo que puede ser el futuro de una persona sensible a lo que viene desde la oralidad o lo que está impreso. Esa es una parte. Y, por supuesto, el momento, a que sean los años 60 y pico, cuando me recibo de maestra, hacemos la beca, la primera y única beca Fulbright de docentes a Estados Unidos. Ahí nos impacta ver la realidad de bibliotecas de verdad, no muebles llenos de libros encerrados, sino espacios físicos. Eso nos hace ver a todo el grupo una realidad que estaba distante y que sigue muy distante. Entonces, son mojones en mi vida que me llevaron después a tratar en lo posible, de ir enmarcando, tratando de capacitar, de motivar a otras personas para estas áreas, ¿no? Y no hablo porque si no ustedes no me pueden preguntar. No, está bárbaro. Bueno, ¿y qué piensa Ana María Babossi de las bibliotecas, no? Porque eso es como algo también dentro de las aulas, algo, bueno, un rincón de lectura, eso como que siempre uno está incentivando como mediador, ¿no? Pero ¿qué piensa Ana María Babossi? ¿Cómo está la biblioteca escolar hoy o qué pasa hoy en Uruguay? Bueno, ese es uno de mis temas. Yo siempre digo que soy una gran fracasada porque amé, y no solo yo, todo el staff de bibliotecólogos y docentes que formamos la sala infantil en un momento terrible, lo dejamos después. Nosotros renunciamos en democracia porque la sala infantil se quería sacar a toda costa de la Biblioteca Nacional. Y pasó encerrada como 2 años empaquetada. Ese es un fenómeno muy triste y se da muy frecuentemente en nuestro país. De la misma manera, y esto lo quiero decir, estaba en la Biblioteca Nacional la sala estudiantil. La sala estudiantil estuvo más años empaquetada, guardada, sin destino. Entonces, ¿qué pasa? Yo lo que siento es que
por un lado, parecería que avanzamos muchísimo con todo lo que es la tecnología, las bibliotecas digitales, pero, y aquí puedo estar muy equivocada, ¿no? Nos enfrentamos a que la inexistencia de un modelo, como debe ser, a mi entender, un espacio físico dedicado exclusivamente para el encuentro de la lectura con niños y jóvenes, esa falta de modelo puede llevar a que, en cierta manera, por lo menos confundan lo que me parece a mí que es el proceso lector en cualquier niño o joven, niño, ¿no? Entonces, a ver, lo que yo estoy diciendo no es ningún invento mío. Vivimos copiando modelos de los países desarrollados, ¿cierto? Vivimos copiando modelos de todo tipo. Pero no se nos ocurre hincar el diente un poco por qué los países desarrollados tienen sistema de bibliotecas en los barrios, en las escuelas, en todos lados. Entonces me pregunto, ¿qué nos está pasando con eso? Yo a veces digo que somos como analfabetos en todo lo que es concepto de biblioteca. No tenemos un modelo real de biblioteca de acceso a toda la comunidad, ¿no? Y no estoy hablando de una mega biblioteca, estoy hablando de una biblioteca que pueda, como espacio físico, ser un modelo al cual asistan los ciudadanos a ejercer sus derechos como ciudadanos, porque los ciudadanos tienen el derecho, deberían tener el derecho a tener bibliotecas, y de esa manera se puedan repetir esos modelos, y no con voluntariado, no con el entusiasmo de algunos pocos. Esto tiene que ser una política de Estado. Perdón, pero Ana María, pero cuando decís de la sala, o yo no te comprendo bien, digamos, de la disponibilidad física, ¿cómo puede afectar eso la comprensión lectora o el aprendizaje lector de los más jóvenes? No sé, a ver, el problema es el siguiente: cuando uno lee teoría de afuera, hay una fuerte hay fuertes experiencias. Por ejemplo, menciono a Michelle Petit, que es una de las referentes muy importantes, y ella muchísimo de sus estudios sobre los lectores y todo lo que produce la lectura parte del lector que está en la biblioteca, que es usuario de biblioteca. Entonces, por el acceso, ¿no? Por tener más acceso. Exactamente. Si tú a un niño desde la etapa inicial lo acostumbras de pronto a un espacio lindo, donde una determinada maestra tiene libros lindos, pero ese niño luego pasa a otro nivel y esa maestra no tiene los mismos intereses. Eso estoy diciendo algo que viví muchísimas veces. Ese niño tuvo un modelo lector adulto que lo acompañó y lo impulsó, pero si después es el otro adulto que sigue en otra etapa y el otro no tienen el mismo interés, el niño pierde conexión con algunas cosas. En tanto que si está la estructura biblioteca cerca, donde él puede acceder por encima de lo que cada docente le proporcione, ese niño va a tener otras posibilidades. No sé si me expliqué. Claro. Entonces, es como, todos tienen televisión en la casa, ¿sí? Sí. Entonces la televisión es algo que está, pero no todos tienen libros. Sí, eso es verdad. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Si vos tenés un lugar donde haya, toda la tecnología, porque una biblioteca moderna tiene todas las tecnologías, pero haya un buen espacio. Y no digo con eso un sofisticado espacio, porque vi las bibliotecas más increíbles en Dinamarca, que parecían galpones que se habían adecuado, porque no es los gastos en estructura, sí los gastos en calidad del material que pones adentro y de los profesionales a cargo de esa estructura. Claro, que tienen que ser diferentes al maestro, decís, ¿no? Como también, o más especializados en bibliotecología. En parte sí, pero
cuando yo estudiaba se hablaba mucho del perfil de un bibliotecólogo que está con niños o con jóvenes. Indudablemente, un bibliotecólogo que está con niños y jóvenes, si tiene un perfil a su vez de docente, va a ampliar las posibilidades, ¿sí? Eso no quiere decir que no haya excelentes bibliotecólogos que no son docentes, como también animadores a la lectura, mediadores que son solo docentes y que no son bibliotecólogos. Pero sí es algo muy cierto que la biblioteca, en todo lo que es su armado, su estructura, y esto tampoco lo digo yo, está en la tapa del libro, tiene que estar a cargo del profesional. Y eso yo siempre digo a los maestros. Si viene un bibliotecario y les dice al maestro, miren, yo voy a hacer todo el programa de primaria, ustedes pueden retirarse. ¿Qué le dice el maestro? No, pará, acá la maestra soy yo, ¿sí? Entonces, pero sucede en nuestro país que los maestros terminan considerando que pueden ser los que organizan y dirigen una biblioteca, que sucede a veces. Entonces vos decís que, por ejemplo, para un poco para precisar tu crítica, vos decís que no todas las bibliotecas barriales, por ejemplo, o no todas las bibliotecas de las escuelas, o incluso la propia Biblioteca Nacional, responden, digamos, a esa ideal, digamos, o de ese modelo al que debería apuntar para que estos jóvenes lectores, bueno, encuentren confortabilidad, digamos, no sé cómo llamarlo, así como una cuestión confortable que no los expulse o no los complique, sino que los invite. Bueno, a ver, si yo te pregunto a ti, ¿cuántas bibliotecas tenemos en los barrios, qué horario tienen y cómo funcionan? En Montevideo, Sí. tú vas a encontrar que tenemos un determinado número de bibliotecas y que no ha crecido mucho, Sí, con una determinada cantidad de profesionales o personas encargadas, pero con un horario que suele ser bastante breve. ¿Sí? Sí. Pero también te diría que para la población que tiene Montevideo, nos faltan muchas bibliotecas barriales. ¿Sí? Sí, y también yo te voy a decir, capaz que la sensación que yo tengo es que se va menos ahora, que tienen menos usuarios que antes. Esa es una sensación. Eso puede ser también toda una consecuencia de otras cosas, ¿no? Si yo hablo de la Biblioteca Nacional, en la que trabajé muchos años, yo te diría que la Biblioteca Nacional, fue creada como biblioteca pública, porque el discurso de Larrañaga, cuando la inauguración, en el 1816, sigue siendo maravilloso, porque la propuesta era ultramoderna en aquel momento, pero no fue una biblioteca pública, se transformó en nacional, y ese es un error que no llegamos a despejar. Si es la nacional, tiene que ser el lugar donde se guarda todo lo nacional, puede estar a disposición de especialistas, pero cuando tú, como pasó en dictadura, que se abrieron salas, hubo entonces problemas con respecto a los objetivos de una biblioteca nacional. ¿Por qué? Porque sí, tú puedes tener una sala infantil en una biblioteca nacional, pero cuando esta biblioteca nacional está estructurada y armada de otra manera. Si no, una sala infantil, una sala estudiantil debe estar en una biblioteca pública, ¿sí? Ahora bien, cuando decimos biblioteca escolar, yo les diría que ahí estamos en un gran problema. Porque biblioteca escolar, si usás la palabra biblioteca, tiene que ser una estructura organizada como tal. Y no colecciones de libros que van por las clases, cajas de libros que van viajeras, ¿sí? O sea, estoy otra vez en lo mismo. Estoy limitando, según el docente y la propuesta de la estructura educativa, a determinadas cosas. Pero es que en nuestro país es genial, porque siempre hablamos de biblioteca escolar, y yo siempre le digo, ¿qué es biblioteca escolar a un niño? Y el niño generalmente me sigue diciendo que la biblioteca es el mueble que hay en la escuela o en la clase. El concepto de biblioteca como mueble es un concepto que no está perdido, está vigente todavía. Y no es así. La biblioteca puede ser un mueble, pero la propuesta intelectual, digamos, profesional,
es otra cosa. No sé si queda claro todo esto que estoy diciendo. No, faltan recursos también humanos, ¿no? Porque también hay proyectos como la Biblioteca Solidaria o la Andariega, ¿no? Que bueno, han tratado de acercar libros de manera física a muchas escuelas, ¿no? Pero claro, como decís vos, queda a merced de los proyectos de la escuela y no de alguien especializado, pero bueno. No, pero perdón, Johanna, yo lo que entiendo que está diciendo también Ana María es que falta también como un proyecto más base, digamos, ¿no? En ese sentido. Sí, como hablábamos con María Vidal, una ley también que promueva, ¿no? A nivel país. Bueno, a ver, tú sos maestra docente, tú sos docente, yo soy docente de otras generaciones. En mi caso, el único modelo biblioteca era el famoso museo pedagógico cuando yo estudiaba. Claro. Y tú te acercabas a una ventanilla donde, según el ánimo de la persona que estaba en esa ventanilla, te prestaban o no un libro. O sea, no tocabas un estante, no revisabas, no buscabas hoy, ¿sí? Tenés otra posibilidad. Pero, yo vuelvo a decir, dentro de la formación del docente o del profesor, ¿qué lugar ocupa una biblioteca dinámica, moderna, ¿sí? Con todos los recursos? Y yo les diría que no es tan fácil que el docente termine, como sucede en otros países, siendo asiduo, ¿sí? Un asiduo lector de biblioteca para informarse y para recrearse, porque esa es la otra, ¿sí? Nosotros necesitamos un profesional que, además de estar formado, o sea, le sea lector de información o de materiales para formarse, sea un lector ávido también de lectura recreativa. ¿Por qué? Porque es la base. En la ficción, en toda tu lectura de ficción, está uno de los más grandes aprendizajes, a mi modo de ver. Y entonces vos podés volcar después como docente lo que amaste en tu formación, ¿sí? No sé, creo que en esos puntos estamos todavía un poquito fuera de lo que podría ser una verdadera formación profesional acabada, ¿sí? Y es mucho. Yo ya estoy en una etapa de mi vida que decididamente lo que voy diciendo es lo que he vivido, y no son pocos años, ¿sí? Del 62 a la fecha. Puedo decir que lamentablemente he visto más. Justo los otros días en un laboratorio de literatura que estuvimos participando, me encontré con gente joven que estaba en escuelas donde están tratando de organizar la biblioteca, que fue organizada, que fue sacada, que vuelta fue a organizar, que vuelta la fueron a sacar, y vos decís, pero si eso yo lo viví en los años 70. Sí, estamos inventando el agujero del mate, o descubriendo el agujero del mate una y otra vez, descubriendo la pólvora. Mira, Pablo, esa es mi frase favorita. Vivimos descubriendo la pólvora. Y resulta que fueron los chinos de hace miles de años. Y pasa lo mismo con la literatura infantil, ¿viste? Entonces, viene ahora, por ejemplo, que la obra de Roald Dahl, que sacamos esto, que no se puede, que prohibimos esto, y yo digo, ¿pero qué nos está pasando? ¿Por qué no prohibimos todas las barbaridades que el niño puede estar viendo desde las pantallas, donde no hay filtro? Sí, exacto. Es desgraciado. El mundo adulto quiere proteger, pero no es protección, es dominación. Seguimos queriendo dominar. Y lo triste es que cada vez vamos a perder más sustento donde apoyarnos, porque un niño inteligente que mira al adulto, ¿sí? Y lo reconoce lamentablemente falso, no va a hacerle ni un poquito de caso. Es más, no va a querer saber nada de ese adulto que está siendo censurador, que está siendo castrador. Es muy fuerte lo que está pasando. Sí, aparte esa idea de quitarle algo, de sacarle algo, siempre en el fondo está la idea
como paternalista, creo yo, de que los niños son hojas en blanco o adultos en blanco que hay que rellenar con no sé qué, cuando el niño tiene una lógica y una sensibilidad propia, o sea, no son Claro. personitas más chicas, como no son adultos más No. chicos que se les puede sacar algo, no sé qué, sino que ya vienen con su lógica. Y como decís vos, Ana María, ellos van a ir interpretando, obviamente, lo que hace Mm, el mundo adulto, sí, ¿no? sí, sí. A mí hacía mucho que no me pasaba, y me pasó hace bien poco con jóvenes, que en una discusión de otro tipo terminaron diciendo, bueno, pero todo lo que está pasando, la culpa la tiene ustedes y ahora nos quieren tildar que todo, achacar, y me dolió mucho, Ujú. ¿sí? Me Ujú. dolió mucho, porque no es un pensamiento de algunos pocos. El tema es que si los adultos no sabemos acercarnos como adultos sensibles, respetuosos al niño o al joven, decididamente no nos van a poder conocer. Claro. No. Claro, y Lo que traduciendo todo, ¿no? Dándole es, siempre todo masticado. Ujú. pero Este, además es tan triste, porque ¿qué modelo? A ver, yo pienso, por ejemplo, cuando la creación de IVA Internacional, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando se hablaba Jenna Lehmann y otros autores como Erich Kästner, los autores que empezaron a querer mostrar otra cosa a los niños. La pregunta era, ¿qué le podemos decir a los niños que fuimos un modelo que los hambrió, que los mató, que mató gente? Y eso es muy fuerte, porque el niño, a ver, el niño no es tonto. Claro, exacto. Sí, lo había Cuando vos, vivido. No se lo puede subestimar, digo, pero lo que pasa es que esta problemática que estamos hablando ahora también se ocurrió cuando, yo qué sé, Walt Disney quería dulcificar los cuentos tradicionales para sacarle la violencia, porque creyendo que los niños no van a diferenciar lo que es la violencia de ficción de la violencia Claro. verdadera, cosas así. Se les subestima una y otra vez a los niños creyendo que son, y esto es una palabra dura, capaz que son infradotados, o que son sí, adultos más chicos pero que les falta información, Claro. cuando en realidad tienen sus sentidos, Y su también eso, que lo que sensatez. pasa en el libro, ¿no? Y tenemos todo el Por tema de la eso. ficción, o sea, y no por eso sí. vamos a salir a reproducir y ser alentadores de cuántas cosas, ¿no? No, exactamente. A mí siempre me acuerdo, por ejemplo, de lo que me pasó a mí como niña, ¿no? Cuando yo tuve una maestra que era muy linda, venía preciosa a la escuela, te estoy hablando, yo tendría unos 9, 10 años. Y un día hablando entre los compañeros en la escuela, sí, es preciosa, fulana de tal, es muy linda, y vos viste cómo vino, y el broche que se puso, y de repente alguien dice, pero es mala. Entonces nosotros, ¿es mala? Sí, y vos fijate que dijo esto y hizo esto. Y nosotros con 9, 10 años sabíamos que lo bello no significaba bueno, Claro. podía Claro. ser mala, Claro. y era mala. Y mi maestra en primer año fue malísima, pegaba con una regla, era mala y era bonita, y para mí era una bruja, era la representación de la bruja. Bueno, Johanna, vamos a hacer una breve pausa. Ana María Babosi, espérame en línea, Johanna también. Amigos, estamos en una edición especial de El avión de papel, aquí en La Máquina de Pensar. Después de la pausa seguimos aquí por Radio Cultura. Muy bien, amigos, continuamos en La Máquina de Pensar. Estamos conversando aquí en Radio Cultura en El avión de papel, el espacio dedicado a la literatura infantil y juvenil. Estamos con Johanna Holt desde Maldonado y conversando con Ana María Babosi, que estábamos en el bloque anterior. Bueno, Ana María, vos dejaste muy claro, por lo menos para mí, que la crítica que haces al modelo de bibliotecas que se implementa en Uruguay tiene las mismas características, las mismas falencias que tiene muchas cosas que ocurren en el Estado y en la cultura y en los medios públicos, diría, en distintas partes del Estado, donde se hacen de repente buenos proyectos, buenas iniciativas, pero cambian las administraciones o cambian el jerarca o cambia o lo que fuere, y entonces todo es como una especie de volver a empezar y a descubrir la pólvora o a descubrir, yo decía, el agujero del mate. Mi pregunta es, capaz que me voy muy atrás, pero me quedó
me quedó la curiosidad o el interés realmente de que dijiste que la sala infantil de literatura infantil, de biblioteca, de literatura infantil en la Biblioteca Nacional fue creada en la dictadura. O sea, Mm. bajo la dictadura, en el momento más oprobioso de la historia uruguaya, se crea, se hace esa novedad. ¿En qué contexto, cómo fue que apareció y cómo fuiste después vos a trabajar ahí? Bueno, a ver, esa es una muy buena pregunta y además me gusta contestarla porque personalmente viví en mi país con mis hijos y mi marido en la dictadura, pero no estaba de acuerdo con la dictadura. Tuve problemas en primaria, por eso renuncié en primaria por problemas también de tipo lamentablemente de la dictadura, pero como tenía el cargo de bibliotecóloga, ingresé a Biblioteca Nacional un 1 de septiembre. Y por estas cosas que a veces me pregunto, son azar de la vida, del destino, lo único que había quedado asentado cuando yo presenté mi foja de trabajo anterior, que además de ser bibliotecóloga, era maestra. El 22 de septiembre, el día del maestro, me llama el director en ese momento, Arturo Sergio Vizca, que fuera rápido al ministerio, nunca había entrado al Ministerio de Educación y Cultura, que había una reunión de apuro con el ministro porque había un interés del coronel, que en ese momento era el interventor, de crear una biblioteca infantil dentro de la Biblioteca Nacional. Imagínense ustedes que esa llamada telefónica me la voy a acordar mientras viva, porque fue como que me hubieran dado un mazazo Claro. en la cabeza, Sí. porque incluía muchas cosas, y me llamaban a mí por ser maestra. En esa reunión estaba en ese momento el coronel Barba, y que le teníamos todos miedo. Apareció uniformado además, cosa que también me impactó mucho, pero estaba ministro, director de cultura, autoridades que yo nunca había visto. Y en ese momento dije, ¿qué hago yo acá? Pensaba para mí adentro. Claro. Y Vizca, que me había hablado en un momento al principio de cuando ingresé, él me había dicho, mire Babosi, que acá en la Biblioteca Nacional usted va a ir a Sala Uruguay porque no va a haber ninguna posibilidad de nada con niños, porque yo le había planteado la posibilidad de pronto hacer algo con niños. Bueno, lo cierto es que en ese momento el coronel dice, la Biblioteca Nacional es un gran monumento de mármol, el que uno entra y es fría y ve todos los cajones y abre el cajón y ve cantidad de tarjetas y no sabe qué hacer, y después pregunta a alguien y ese alguien no le responde. Dice, hay que crear una generación de niños que no le tengan miedo a la Biblioteca Nacional. Impresionante. Y para mí Sí, bastante. Y ¿saben qué? Eso fue como otro mazazo, porque además, por mi temperamento, yo automáticamente dije, perdón, pero la verdad es que hay que crear generaciones de niños que no le tengan miedo a ninguna biblioteca. Y ahí me dijo, ¿usted quién es? ¿Cómo se llama? Y haga un proyecto para la semana que viene. Qué bárbaro. Eso fue muy, muy fuerte, porque yo ya supe ahí que tenía el destino remarcado para cuando terminara la dictadura, que fue así. ¿Qué quiere decir con eso? ¿Qué quiere decir? Y porque soy uruguaya, me siento muy, que quiero mucho a mi país, pero conozco que tenemos eso. Tenemos una costumbre de, seguro fue en dictadura, bueno, hay que cuestionarlo. Perfecto. ¿Sí? Perfecto. Claro. Sí. O sea que eras consciente que ibas a hacer un iba a proyecto pasar, y que ese proyecto cuando se terminara la dictadura, inevitablemente en la democracia lo iban a, lo que fuera iban a cambiar. Quiero decir que hubo una de las asambleas más grandes de las que participé en mi vida en Biblioteca Nacional, más de 100 y pico de personas, asamblea de verdad, donde todos profesionales y administrativos no querían bajo ningún concepto que la biblioteca saliera.
Claro. O sea que eran conscientes de que el servicio había cumplido casi 10 años de un servicio para los niños y para los docentes y para los padres y para ¿En todos. qué año Sí. en qué año fue que arrancó? Empezó todo en el 77, entré yo, la sala infantil se abrió en el 78, en mayo, y en el 87 estábamos yéndonos. Perdón, y entonces en el 87 ahí estamos hablando que el director de la Biblioteca Nacional era Fierro. Sí, exactamente. Fierro era. Y, a ver, entonces empezó todo lo que es la maravilla burocrática de nuestro país, ¿sí? La Biblioteca Nacional pasó que era del instituto, pasó a depender de golpe, estaba dentro de la Biblioteca Nacional, pero pasó a depender del Instituto del Lic. Porque como no querían a la biblioteca, pero resulta que no la querían, pero estábamos ahí adentro. No nos conseguían otro espacio físico, nos mandaban buscar casas y después las casas resulta que no servían. Entonces era algo bien, pero era como para escribir una novela de terror. Perdón, Ana María, cuando decís que a la biblioteca no querían, es la biblioteca infantil, Infantil, dentro de la Biblioteca Nacional. Seguro, Querían sacar a la biblioteca infantil de la Biblioteca Nacional y entonces la pusieron en el Instituto Nacional del Libro y ahí empezaron a buscar casas por un lado o para el otro. Seguro, pero físicamente el Instituto Nacional del Libro en ese momento, que primero estuvo Fatoruso, no tenía espacio físico para nosotros. Entonces, administrativamente dependíamos del Instituto Nacional del Libro. Claro. Pero físicamente seguíamos en Biblioteca Nacional. Y llegaban a tener más de 7.000 títulos, por lo que leí. Estaba impresionante el acervo. Más de 7.000 libros, y nosotros teníamos un promedio diario de no menos de 4 a 6 escuelas de visita, digamos, grupos escolares. Nosotros trabajamos con miles de niños, además cuando después del primer año quedamos devastados de tanta cantidad de chiquilines, nosotros decimos, bueno, muy bien, vamos a hacer un programa profesional. Esta biblioteca está enmarcada en el barrio El Cordón, vamos a atender a la zona prioritariamente 10 cuadras a la redonda, donde iban una cantidad de escuelas y colegios privados, y luego vamos a hacer un espacio para otras escuelas. Pero la estructura, el gobierno tienen que entender, a ver, los que estén en cabeza, que esta biblioteca no puede atender a todo Montevideo. Claro. No. Entonces, que tenía que crearse nuevas estructuras. Bueno, ahí me quedé sentada toda mi vida esperando, ¿no? Perdón, Ana María, entonces cuando vino la democracia te dijeron, digamos, eso fue Enrique Fierro, y te dijeron alguna cuestión de por qué o no, o por qué no querían la biblioteca, que era algo infantil. No. Lo triste era que no cumplía con los cometidos de Biblioteca Nacional. ¿Sí? Ese era uno de los cometidos, de las cuestiones. Lo mismo pasó con la estudiantil. La estudiantil tenía 300, 400 estudiantes liceales todos los días. Era una maravilla. ¿Y eso estaba en la Biblioteca Nacional también? Sí. ¿Y qué, la llevabas vos también? No, otros bibliotecarios maravillosos, colegas, que habían así, a ver, porque seguro había una afluencia y estábamos cumpliendo en realidad los cometidos de una biblioteca pública, pero era la necesidad, porque esa es la otra, ¿sí? Si había tantos niños, ¿por qué había tantos niños? ¿Porque regalábamos caramelo? No. Más allá de las políticas culturales, sí. Los niños les gustaba ir. Nosotros, se inauguró la biblioteca ese 26 de mayo y no me lo voy a olvidar nunca. Terminó a salir el acto formal, que vinieron unos niños, cantaron, bla, 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 se fueron. A lo que se fueron, entran 4 niños y me preguntan, ¿esto está abierto? Y yo digo, ¿ustedes de dónde son? Del barrio. Sí, está abierto. Y se sentaron a mirar todo. Yo les ¡Ay, qué divino! Entonces le fue, sí, bueno, miren, pero ahora saben que es el primer día, tenemos que cerrar. ¿Pero podemos venir otro día? Sí, todos los días que quieran, de tal hora a tal hora. Y yo le dije a mis compañeras, esto va a funcionar. Y así fue. O sea, fue Chitupal. Y lo más importante era que nosotros recibíamos escuelas del interior, trabajábamos muchísimo con Canelones, con Florida, con San José, porque ¿y qué pasó? Se abrió la sala infantil en Cerro Largo, se abrió una sala infantil en Colonia, se abrió otra sala infantil en Paysandú, es decir, tratamos de que se difundiera. ¿Y la sala infantil entonces en la Biblioteca Nacional cómo terminó? ¿En el año 87 qué pasó ahí? ¿Te fue al Instituto del Libro ahí? No, después de un tiempo, ya les digo, creo que fueron como 2 años, que estuvo empaquetada, pasó dentro de lo que era la Biblioteca Quiroga municipal,
digamos, quedó inserta en lo que era Estación Goes. Ajá. Pero ¿qué pasó? También dependía del Instituto del Libro y la biblioteca era municipal. Y ya todas esas cosas yo ya veía. Y bueno, y terminó al final la sala infantil pasando al Archivo Nacional, al Archivo General de la Nación. Ajá. No. El Archivo Sí, General de la sí. Nación, espectacular, espectacular. Sí, La ironía sí. siniestra, ¿no? Sí, sí, Bueno, Siniestra. sí. un Y, Muy documento. plástico aparte, ¿no? y después de eso, no sé qué trámite hubo entre bueno, esta supuesta dirección, bueno, fantástica, que a primaria se la otorgó, y parte de eso hasta ahora, digo parte porque nunca supe realmente qué pasó con toda la colección, Claro. fue a dar a lo que es la Casa Pérez, en Agraciada, como un espacio cultural. Pero ahí empezamos a tener el otro problema. La biblioteca como tal, como funcionaba, que nosotros igual teníamos música, sala de títeres, sala de juegos, sala para narrar cuentos, eso se perdió todo en el camino. Y el trabajo de motivar al lector, porque nosotros no solo atendíamos al escolar, atendíamos al que venía después a buscar material para la escuela, y después el lector que llevaba libros a la casa en vacaciones, 4, 5, 6 libros por semana. Entonces, Ana María, digo, porque yo, cuando me acuerdo, cuando asumió Tomás de Matos, en su momento se dijo que se había reabierto la sala infantil, pero digamos, esa sala infantil de la biblioteca no tiene absolutamente nada que ver con la biblioteca física que tenías vos, que tenían ahí, ¿no? O sea, fue simplemente una sala que se abrió ahí, un espacio. Yo me acuerdo que Tomás de Matos me llamó y hablé con sucesivos directores. El problema que siempre les dije, no quieran repetir lo que ya fue, ¿sí? Es hora de hacer una biblioteca completa para niños o para jóvenes y niños, o pública que tenga servicio para niños y jóvenes. No sigan, porque siempre vamos a tener problemas, porque la Biblioteca Nacional como tal necesita de una cantidad de digamos, de dinero de profesionales para cumplir con su cometido. Separemos y no cometamos el mismo error. Pero como me dijo un día un estudiante, después que yo comenté, miren, el único animal que tropieza 2 veces con la misma piedra es el hombre. Y él me dice, no, Ana María, estás equivocada. Yo digo, sí, ¿por qué? No, el único animal que tropieza 1 vez con la piedra, la levanta, la tira más adelante para volver a tropezar, ese es el hombre. Y desgraciadamente, inconsciente o conscientemente, además, yo no, y lo que a mí eso que quede bien claro, no es que yo haya inventado la pólvora, claro. Es que ya está escrito y visto en todos los países desarrollados. Sí. Y la gestionaste por 10 años, la gestionaste de buena manera. Sí, tengo el orgullo de decir que llegamos a tener visitas a la sala infantil, y no me pregunten por qué, porque un día me llegaron varias personas de la ALA, o sea, la Asociación Internacional de Bibliotecarios Americanos, y para ver qué pasaba con la sala infantil, porque seguro nosotros determinadas cosas las hacíamos saber, y por ejemplo no podían creer la cantidad de chiquilines, el estado en que estaba la sala, que nosotros no teníamos dinero, no teníamos presupuesto aparte para renovar, sino cómo habíamos hecho para mantener esa colección en estado tal, cómo habíamos mantenido vigencia en todos sus libros, cómo nos habíamos ingeniado por encima de toda una cantidad de cosas. Pero ¿saben qué? No podían creer el respeto que había en el uso del libro por parte de los lectores. Esa fue una. Sí, eso se cultiva y es un hábito que no es de la nada, ¿no? Se construye con el niño. Es así. Y bueno, a ver, son cosas que me agradezco muchísimo a Jacqueline Ramos, una estudiante que para recibirse usó la tesis
levantando la historia de la sala infantil, pero a su vez hizo una cantidad importantísima de entrevistas a los que en este momento son cuarentones o cincuentones, pero que fueron lectores de la sala. La encontré la tesis, no la leí toda, pero buscando material la encontré, está, se puede buscar. No, y aparte esta historia que contás vos tiene que ver, digo, ahora me hacía acordar a mí porque hubo hace 1 año, 2 años, hubo Valentín Trujillo, el director actual de la Biblioteca Nacional, en un momento planteó en una charla, en una mesa que generó revuelo, que el supuesto apagón cultural de la dictadura no era tal, que siempre hubo políticas culturales y siempre hubo pequeños avances, distintas cosas. Y bueno, y este es un ejemplo, claro, digamos, ¿no? O sea, en plena oscuridad, en plena dictadura, se produce algo que es súper novedoso, ¿no? Sí, porque había algo que era muy fuerte y era es decir, los niños y justamente un adulto que estaba reprimido, pero el niño en la sala, los niños actuaban bajo otra. Por ejemplo, había un estante abierto de educación sexual con un cartel que decía educación sexual, y eso en ese momento, y bueno, amparaban que estábamos dentro de la Biblioteca Nacional. Estaban todos los autores nacionales, incluyendo Valdía, incluyendo a Serafín García, incluyendo a Paco Espínola, todos estaban. ¿Por qué? Porque yo aclaré con la Dirección de Biblioteca Nacional. Vamos a tener todos los autores porque esto es Biblioteca Nacional. Y yo no tuve censura en ese momento. Bien. Y por otro lado, los niños entendían que era un lugar donde se sentían cómodos y podían hablar y podían encontrar y podían leer otras cosas. Eso fue como un acuerdo tácito entre niños y adultos. Y fue muy bueno. Y por eso, cuando hacíamos el famoso concurso de cuentos, que no era el concurso para ganar el primer premio ni la bicicleta, sino que tenían que escribir ahí en presencia de los adultos, y fue nacional después, y tenían que escribir lo que quisieran ellos. Podía ser una historia real que le hubiera pasado o ficción. Y ahí en el segundo concurso, en 1980, una niña escribió Libre, y ese es uno de mis momentos más maravillosos y más duros, porque escribió sobre por qué había gente presa, y la niña era de San José, donde está. ¿Y qué pasó con el cuento? ¿Y qué pasó? Y bueno, y tuvimos, ¿está publicado? Está publicado en lo que fue aquella publicación de la Biblioteca Nacional, pero lo tengo a disposición porque yo tengo guardados esos ejemplares. Pero entonces fue publicado en el año 80. Sí, ¿verdad? bueno, porque seguro ahí vino Sorprendente. todo un entretejido entre los tribunales, que venía aprobado desde la selección desde San José, lo leímos en tribunal en Montevideo, y después seguro había que ir a hablar con el coronel de turno. Y bueno, impresionante. Te dio el aval. Y sí, ¿por qué? Porque el papá de esa niña era militar. Impresionante, Ana María. Eso te pone una y otra vez frente a la idea de que cosa que ya sabemos, que la realidad es mucho más compleja y tiene muchísimo más matices de las que normalmente para manejar la realidad nosotros las clasificamos obviamente en etiquetas, y decimos la dictadura empezó acá, terminó allá, ahí empezó la democracia, empezó todo eso, lo cual es cierto, para manejarlo está bien, ¿no? Pero cuando acercás el microscopio ves que es mucho más complejo. Pero es que además los que estábamos ahí adentro teníamos bien claro como adultos que vivíamos en un momento de represión y dictadura. Claro, yo era madre, mis hijos iban a la escuela, a mi hijo es decir, y al liceo, pero eso no quita que tú estés haciendo tu tarea profesional por encima de muchas otras cosas. Y eso lo perciben, los primeros que perciben eso son los niños. Es que en la escuela te censuraban ciertos autores. Yo me acuerdo de la experiencia personal de llevar lo que había en casa, y me dijeron, esto no, el Principito no, llévalo. Y no entendías bien por qué, era una cosa tan linda, y en la escuela del primero había una lista, estos libros no.
Por supuesto, y cuando al Perico le hicieron pegar las páginas, porque no querían Claro. que leyera con la chacra, creo que era, y mis hijos me acuerdo que vinieron y ya se habían leído todo y me decían, mamá, ¿por qué lo tenemos que pegar si ya lo leímos y no dice nada mal? Claro, claro. Es decir, ¿Qué es lo que está mal? es muy fuerte y Es fuerte además, para un niño. Sí. yo siempre pienso, ¿no? Como en las guerras, como en el nazismo, el fascismo, es decir, estás bajo la pata de todo ese sistema, pero las personas están tratando de sobrevivir y hacer cosas que los mantengan vivos y con una propuesta Claro, para claro, los sí. otros. Exacto, usando todos los márgenes o todos los vericuetos para poder, digamos, proyectar que es algo más, ¿no? Que no se está acatando todo. Lo que escribieron los niños en ese periodo fue impresionante. Nosotros llegamos a tener 18.000 hojas escritas por niños de todo el país. Wow. Mi idea era que cuando llegara la democracia pudiéramos hacer un estudio con distintos profesionales de distintas áreas para ver qué había pasado. Porque, por ejemplo, en el primera etapa, en el primer concurso y en el segundo, había muchísimos niños que no querían seguir viviendo en este planeta, que aspiraban a irse de este mundo porque acá había guerra y se estaba mal. Es decir, los niños eran conscientes de que había cosas horribles que estaban pasando. Pero después, ¿saben qué? Cuando nosotros renunciamos, creo que las 18.000 hojas fueron a dar pulpa de papel. Fueron a dar pulpa de papel. Tremendo, tremendo. O sea que es así. Esos son los destrozos que además suceden porque desgraciadamente es decir, no somos del todo conscientes de que estamos en este momento, pero porque venimos de otro. Es decir, el presente es parte de un pasado que quedó con asignaturas pendientes. Y si en el presente no tratamos de equilibrar las asignaturas pendientes, vamos a tener un futuro con muchas asignaturas. Claro, aparte en el presente es donde se está generando todo el futuro, ¿no? En el presente se está generando todo el futuro. Ana María Babossi, Johanna, no sé si quieres hablar un poco más, pero nos quedan 2 minutos, 1 minuto y medio. Perdón que yo me espectacular. No, es divino esto porque es una manera de documentar este pasado, como Claro. decís vos, que es súper importante y que muchas personas no lo conocen. Es súper valioso, Ana María, es conocer todo. Como esto también que yo tenía anotadito y debe llevar para otra hora de entrevista, que es, nada, cuando te llamaron también después de tu paso por la Biblioteca Nacional, desde Mosca, para editar y publicar libros de calidad en la colección. Leer para disfrutar y pensar, es lo que estábamos hablando a partir de los 90, ¿no? Eso fue también bastante un mojón. Sí, porque tuve que sufrir muchas veces, con ese libro de papel de diario, sin color, sin nada, y con la letra apretada, y se decía, ¿cómo frente a todo lo que teníamos en Biblioteca Nacional, extranjero, maravilloso que venía de España y de otros lados, cómo pongo el nacional y el nene va a querer esto, los chiquilines van a querer esto frente al otro? Tenías que hacer todo un trabajo para superar esa presencia física. ¿Por qué? Porque ya estábamos con niños de imagen, de pantalla, y con niños que necesitaban algo más. Eso no quiere decir que el Juan el Zorro con papel de diario no haya causado la maravilla y lo llevamos al teatro. Ellos mismos adaptaron, hicimos la obra de teatro en la Sala Baferreira, pero había que hacer todo otro trabajo que de pronto no siempre decías vos, merecen los chiquilines, porque sabías que ya había escritores, que ya había ilustradores, que se podía hacer. Bueno, digo, eso da para otra charla, Ana María Babossi, porque está espectacular la charla, pero bueno, se terminó el tiempo, no podemos seguir. Perdonen a ustedes por haberme extendido. No. Agradezco muchísimo la amabilidad que tuviste tú, Johanna, y tú, Pablo, y bueno, ya nos encontraremos. Sí, podemos hacer otra charla en otro momento y digamos, pero me pareció muy interesante, realmente muy interesante. No sé, Johanna, ¿querés decir algo ya? Sí, bueno, que la vamos a encontrar en cualquier momento, porque aparte ella siempre está en muchas jornadas, conferencias, seminarios, porque no para de transmitir su experiencia, así que vamos a ver en cualquier momento. Bueno, un abrazo grande a Ana María Babossi, un saludo también a Johanna Holt. Se terminó la máquina de pensar, amigos, y nada, que lo pasen muy, pero muy bien.